Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a un nuevo webinar, un nuevo micro webinar. Disculpen la demora, tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero bueno, por suerte pudimos arreglarlos en apenas 11 minutos. Esto de estar en vivo, esto de estar en vivo es fuerte. Una cosa que queremos evitar es irnos a video, a hacerlo en video, pero cada vez se empuja un poquito más. Vamos, dentro de lo posible, vamos a intentar que las sesiones sigan siendo en vivo para que ustedes puedan eh, ir viendo en vivo las acciones y todas las preguntas, todas las dudas que vayan teniendo, las puedan ir preguntando en vivo y que tenga esa dinámica que lo diferencia fuertemente de ver un video y nada más que eso. De todos modos, saben que si no pueden presenciar el webinar en vivo y lo visualizan en video, después en YouTube o en Twitch, y les quedan dudas, les quedan consultas o tienen algún tipo de comentario, de aporte, saben que nos pueden escribir por Telegram al grupo de Proyecto Aurora o por las redes sociales sin ningún tipo de inconveniente. Bien, en el día de hoy vamos a estar viendo cómo jugar con los DNS, ¿sí? Vamos a estar enumerando y vamos a estar brute forceando con diferentes herramientas. El año pasado habíamos visto en uno de los webinars algo sobre DNS. La idea no es volver a repasar o volver sobre esas herramientas, sino ver algunas cuestiones adicionales que podemos llegar a identificar. ¿Esto para qué? ¿Por qué es importante descubrir DNS y enumerar los dominios y los subdominios? Esto es importante porque nos va a permitir identificar cuál va a ser nuestra superficie de ataque, ¿sí? En el caso de que nos contraten para realizar un pentest o un ethical hacking sobre un asset o sobre un scope en el cual estamos llevando a cabo un tipo de análisis que puede llegar a ser gray box o black box, y solamente nos dan el nombre de la entidad, el nombre de la organización que tenemos que analizar. Es muy importante identificar cuál va a ser nuestra superficie de ataque y cuál va a ser por dónde vamos a poder llegar a intrusionar, porque si no, si nos basamos solamente en el dominio principal o en el nombre principal, generalmente eso está bien protegido. O incluso, y me ha pasado en varias ocasiones, el dominio principal está sobre un tipo de infraestructura, ¿sí? Y cuando empezamos a mirar, empezamos a descubrir, por ejemplo, eh, otros tipos de subdominios o incluso, por ejemplo, OWA, que es el Outlook Web Application, el Outlook, digamos, vía web. Hoy por hoy es un poco menos común identificarlo porque tenemos varias suites como Office 365 o G Suite que se utilizan mucho, pero hasta hace un par de años el Outlook Online, para los que querían acceder al correo sin la necesidad de tener el agente de Outlook instalado en su computadora, era una alternativa sumamente interesante y en muchas ocasiones, hoy por hoy en organizaciones no tan actualizadas, podemos llegar a encontrarlos, por suerte. Bien, acá tengo mi Kali. Hoy no vamos a estar trabajando con el Metasploitable porque para reconocer DNS esto lo necesitamos hacer sobre Internet, necesitamos hacerlo sobre, es decir, contra algún tipo de infraestructura que esté pública, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar algunas herramientitas como son. Primero vamos a estar hablando perdón, DNS enum. ¿Sí? Primero vamos a hablar de DNS enum. DNS enum ya lo habíamos mencionado, era una de las herramientas que habíamos estado trabajando. DNS enum, Sublister es otra, Sublister. DNS enum básicamente vamos a tener que pasarle el nombre, ¿sí? Y
DNS enum, espacio, el nombre de lo que queremos analizar. Podemos llegar a generar algunas exclusiones con el parámetro "-c", y podemos guardar el output en un archivito en formato XML para que ese archivo después poder llamarlo o involucrarlo en un análisis posterior. También tenemos la posibilidad, no solamente, por ejemplo, de llamar DNS vamos con google.com, no solamente, lo frené, lo corté, acá lo acabo de cortar, no solamente con un solo dominio, ¿sí?, sino algo que está sumamente copado. Voy a hacer un listadito. DNS, por ejemplo, google.com, ibm.com, y, a ver, vamos con otro, facebook.com. ¿Por qué hago esto con estos dominios? Porque hasta esta parte, esto no tiene nada de ilegal, ni nada de acción con intento de intrusión. Solamente vamos a estar mirando los DNS que están expuestos en Internet, ¿sí? Hasta esta parte es reconocimiento. Nos estamos basando en las cosas que están expuestas en Internet, ¿sí? Entonces, como dijimos, una de las formas de utilizarlo es DNS enum y directamente el dominio, ¿sí?, para enumerarlo. Y la otra que podemos utilizar, está buenísima, es -z, lo teníamos acá, -z y el nombre del archivo, ahí lo voy a mostrar. -f, -f, ¿sí?, y file. Este -f file lo que nos va a permitir hacer, -f y nuestro archivito DNS, nos va a permitir buscar diferentes subdominios, ¿sí?, diferentes subdominios a partir de un dominio específico. Acá la pifié porque me confundí con lo que quería hacer en otra herramienta. Entonces vamos a hacer enumeración. Acá estoy armando un archivito, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, dentro de los subdominios que quiero ver, es si está Meet, por ejemplo, si está Calendar, si está la Lala, el punto no hace falta, y vamos con eso. Ahí lo guardé. Voy a dar permisos de ejecución con +X. Y ahora sí, más chmod +X y el nombre del archivito, ¿sí? Y ahora sí, DNS enum -f, mi archivito. Esto es para que brute force ciertos subdominios. Y ahora sí le voy a dar el dominio google.com. Bien. Lo que va a hacer es, además de las acciones que realiza por defecto DNS enum, que es intentar realizar transferencias de zona, buscar los MX, son los mail exchange, son los servidores, NS son los name server, ¿sí?, va a estar identificando los name server, y en host address, esto de tipo A, tipo B, es de qué tipo de clasificación de DIG va a poder identificar. Ya vamos a hablar del DIG. Bien. Entonces, después hace brute force con los nombres que le dimos nosotros y nos dice, bueno, Meet lo encontró, Calendar lo encontró, ¿sí? Dieron respuestas satisfactorias, y la Lala, que era el otro que le habíamos puesto, no respondió, por eso no nos lo muestra dentro de los resultados, ¿sí? Bien, de esa manera podemos enumerar subdominios e incluso podemos poner algunos nombres específicos que definamos nosotros y consideramos que pueden llegar a estar presentes. Y algo que está muy interesante utilizar, siempre que vamos a enumerar, son subdominios como por ejemplo admin, como por ejemplo login, como por ejemplo user.
Pero todos estos listados no es necesario que lo construyamos desde cero, sino que podemos traernos estos listaditos que, por ejemplo, en un Linux ya vienen por defecto. ¿Y dónde están? Están en User Share WordList. ¿Sí? Acá en WordList vamos a tener diferentes diccionarios, o sea, diferentes directorios, y en cada uno de estos directorios vamos a tener diferentes diccionarios. Por ejemplo, en el directorio de Dearbuster vamos a tener diferentes directorios para enumerar, pero también los podemos probar como subdominios, ¿sí? Bien, eso es una herramienta que nos va a permitir tener la versatilidad tanto de enumerar como brute forcear. Ahora, yéndonos a algo un poco más rudimentario o algo un poco más menos sofisticado y que podemos llevar a cabo desde cualquier Linux, incluso desde cualquier Windows, es el NSLookup. ¿Sí? El NSLookup. Vamos a poder identificar qué está pasando con ese dominio. Por ejemplo, vamos con un NSLookup y sigamos con google.com. Este NSLookup nos va a dar, bueno, nuestras cosas internas, esto es nuestras cosas internas, y las direcciones externas. ¿Sí? En NSLookup no vamos a conseguir mucho más que una dirección IP, que un nombre, así, ¿no? Ejecutándolo directamente. Pero NSLookup tiene un montón de, alternativas adicionales, como por ejemplo un menos query. Y el menos query nos va a dar diferentes alternativas. A ver, NSLookup no me está dando menos query igual, por ejemplo, a, y vamos a darle el dominio. Ok, fíjense que la respuesta es diferente a esta. ¿Sí? Porque acá en esta me está dando un poco más de información y en esta me está dando un poquito menos de información. Solamente la IP versión 6. Bien, con query podemos empezar a jugar con el tipo, con el record type que queremos que nos devuelva. ¿Qué es el record type? NS de name server, MX, TXT, ¿sí? Con los tipos de record type. Entonces, por ejemplo, si acá le ponemos TXT, nos devuelve cosas diferentes, ¿sí? Fíjense que acá nos está devolviendo texto que antes no teníamos. CPF, ok. Y si buscamos alguna otra alternativa en vez del TXT, como por ejemplo MX, que son los Mail Exchange, vamos a obtener resultados de los Mail Exchange. ¿Sí? Solamente utilizando NSLookup, menos query, y consultando específicamente por el record type que queremos. Tenemos algunos otros, como por ejemplo SOA. SOA es Start of Authority. Son de los menos usados. Posiblemente no tengamos ningún resultado acá. Bien, pues ahí tenemos resultados. Y acá podemos ir extrayendo info, ¿sí? Sobre el dominio con el que estamos jugando. Fíjense que empezaron a aparecer cosas un poco interesantes. Bien, además de jugar con el NSLookup, que NSLookup es como la base, ¿sí? La base para poder jugar con dominios. Otra herramienta que tenemos, les diría que en casi todos los Linux y que también podemos usar desde Windows, que me encanta, es dig. Dig, vamos a usarlo de la misma manera,
dominio, nos va a traer un montón de info ya directamente. Pero con div podemos empezar a jugar un montón. ¿Por qué? Porque div tiene un montón de funcionalidades. ¿Sí? Un montón de funcionalidades. Es más, hasta con div podemos intentar hacer una transferencia de zona. Una transferencia de zona es cuando podemos identificar infraestructura interna o un dominio, una dirección IP interna. En realidad, sí, bueno, no dominio, pero sí un nombre interno de un equipo o dirección IP. Y esa dirección IP lo que nos va a permitir identificar es el tipo de clase de red que va a estar utilizando. Por ejemplo, una clase C, ¿sí? Nos devuelve una IP interna con, por ejemplo, 192.168 o 172.16 o 10.10 algo algo. Entonces, a partir de acá podemos llegar a identificar un montón también de opciones o de vectores por los cuales podemos llegar a atacar. ¿Cómo veo las opciones que tengo en div? Menos H, ¿sí? Menos H, vamos viendo las opciones. Tiene, pero una banda. Y una de las que más me gusta para, por ejemplo, hacer transferencias de zona es div AXFR, sí, AXFR. Y lo que tengo que pasar es, a ver, creo que había un sitio que se llamaba SoundTransferMe, así les muestro el ataque directamente. Un segundito. SoundTransfer.me. Sí, sigue. Bien, genial. Entonces, vamos a verlo. AXFR, primero vamos a enumerar con SoneTransfer.me. Con este sitio podemos jugar directamente. No hay inconvenientes. Bien, fíjense que acá no tenemos los NS, ¿sí? Y para hacer una transferencia de zona necesitamos identificar los NS. Bien, ¿cómo podemos identificar los NS? Lo podemos hacer con div o, si no lo hicimos con NSLOOKUP, lo puedo hacer también con NSLOOKUP, ¿sí? Transfer. Los NS son los name server. Bien, entonces tenemos name server 1 con sus direcciones IP, ¿sí? Y bueno, esto sería como el name server 2. Entonces, ahora sí, que identificamos los name server con NSLOOKUP, o también lo podemos hacer con div, pero lo quería hacer con NSLOOKUP porque no lo habíamos visto. Con div vamos a hacer la transferencia de zona. Div menos, no, AXFR arroba name server, el name server es este, a ver, sí, es este, y vamos a ponerle el dominio, pues le ponemos el dominio, y le podemos agregar algunas acciones adicionales, así esto ya directamente funciona. Pero le podemos poner, por ejemplo, sumarle un parámetro de no all para remover headers, ¿sí? O incluso le podemos poner, bueno, vamos a tirarlo directamente. A ver, ahí está. Bien, entonces, voy a checar un poquitito. Fíjense que lo que me permitió hacer, y esto lo pueden hacer directamente ustedes, div AXFR arroba el name server 1 espacio y el dominio, ¿sí? Recuerden, NSLOOKUP menos query NS, el dominio, y les va a dar dominio y el nombre del name server, ¿sí? Y ya con eso podemos empezar a probar. Entonces, div a XFR para hacer la transferencia de zona con arroba name server espacio dominio. Y acá podemos ver que, bueno, los tipos de respuesta, el tipo de servidor que está utilizando y dónde empieza a hacer las transferencias de zona. Fíjense acá
Esto es parece ser un base 64, pero no lo termino de entender bien. Y fíjense que en esta parte, donde ya empezamos a tener los subdominios, me empieza a dar direcciones IP internas. ¿Okay? Por ejemplo, un 127.0.0.1, esto es un localhost. Esto es una dirección IP externa, pero empieza a soltarme un montón de subdominios, que estos subdominios son interesantes para revisarlos, para hacerle un doble clic. Bien, y empieza a soltar también, empieza a compartir un montón de direcciones IP que son interesantes como para visualizarlas. Mensajes que nos pueden llegar a servir. Fíjense que acá tenemos, bueno, esta, para un shellshock, esto es para una prueba. Algo que les comentaba del OWA, el Outlook Web Application, ¿sí? Nos muestra el OWA y en qué dirección IP está expuesto. Bueno, y un par de cositas, un par de datos más adicionales como para jugar. Pero interesante que pudimos explotar la transferencia de zona y empezar a mirar un poquito qué hay del otro lado. Esto, ¿cómo podemos avanzar? Por ejemplo, con DNS-Enum, la herramienta que habíamos estado viendo recién. DNS-Enum, y le ponemos el dominio, nos lo va a hacer automáticamente. Pero además de hacerlo automáticamente, quiero que se entienda qué es lo que se está haciendo por detrás. Bien, nos hizo la transferencia de zona directamente por defecto, ¿sí? Y fíjense que la parte de brute force no avanza porque no hay un file especificado. Entonces, para hacer la transferencia de zona, con DNS-Enum, enumerar subdominios, la transferencia de zona la va a intentar por defecto. Y además, si le queremos poner un file, menos ffile, ahora sí va a ser el brute force. En este caso da error porque los nombres que habíamos puesto en nuestro archivito no tenían ningún tipo de sentido con respecto a este subdominio, pero de esta manera podemos aglutinar los diferentes ataques dentro de una misma herramienta. Pero ahora, conociendo NSLookup y DIG, entendemos de dónde viene y por qué realiza estas acciones. Con lo cual, no necesitamos utilizar DNS-Enum, sino que podemos ir un pasito para atrás y utilizarlo con herramientas. Tal vez algo más rudimentarias, pero entendiendo bien qué es lo que sucede detrás. Bien, me gustaría saber si quedó alguna duda, alguna pregunta. Voy a revisar el chat del canal de PA. Bien, sepan que ante cualquier pregunta, cualquier consulta que vayan teniendo, en lo sucesivo pueden compartirlo por el chat y lo vemos juntos. ¿Sí? Espero que tengan una muy buena tarde y que hayan disfrutado del webinar.